Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Pictograma. Mi Ujú. grupo está conformado por Juliet Caterín Chaparro López, Jenit Alexa Ramírez Barrera, Karen Dayana Fernández Apanador y quien les habla, Lady Joan. A continuación, historia. Bueno, buenas tardes para todos. Desde la antigüedad, más o menos en el 40.000 antes de Cristo, el ser humano paleolítico nos legó las primeras ideas y las primeras impresiones sobre la escritura a través de los dibujos pictóricos. Alrededor del... ¿Te puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, igual continúo. Alrededor del año 1879 se descubrieron las primeras pinturas paleolíticas gracias a la excursión que realizó un señor llamado Marcelino Sanz. Bueno, desde ese entonces, gracias a los hallazgos arqueológicos realizados en la antigua Mesopotamia, Grecia y China, aparecieron innumerables pinturas y signos primitivos que se asemejaban con la escritura, pero que no tenían la sistematización de la misma. Los pictogramas son utilizados como principal medio de comunicación y escritura en algunas culturas donde no existe la alfabetización, en América, en África y en Oceanía. No se considera un sistema antiguo, ya que pues, en las culturas contemporáneas lo encontramos como símbolos en algo tan sencillo como la señalización o como en las puertas de los baños. También pues en la antigüedad el hombre habitaba pues desde tiempos históricos, tuvo la necesidad de registrar la información con respecto a las situaciones que pues ellos estaban viviendo y todo aquello como que los rodeaba. Nosotros como que hemos visto, ya sea pues en internet o en diferentes sitios que hemos visitado, que en las cuevas o en las paredes hay como una especie de símbolos. Ellos representaban, más que todo era como en unos ritos religiosos o para la limitación de sus territorios. En ellos pues representaban la realidad. También estas figuras o estos símbolos los encontrábamos en las tumbas faraónicas y también servían como medio de narración de batallas históricas. Bueno, ¿qué son pictogramas? Entonces, pues el pictograma pues es una forma de presentar las cantidades estadísticas por medio de dibujos, utilizando para ello objetos y figuras. Estos tienen como finalidad captar la atención del observador o el analista y hacer que la información sea más comprensible e impactante. Generalmente, pues los pictogramas se utilizan para exponer comparaciones de datos de magnitud y tiempo. Estos pictogramas, como ya sabemos, se transmiten como por dibujos y pues estos dibujos deben explicarse por sí mismos de qué es sobre lo que se está tratando. Como muestra en la figura 5.14, que es la que se muestra ahí, pues también sale que también debemos, o sea, a dichas figuras o dichos dibujos les debemos agregar un valor. Y ya nosotros consideramos si agregamos el valor del conjunto o no lo agregamos. Bueno, algunos de los autores pues dicen que el tamaño puede variar y su altura dependiendo de las frecuencias absolutas o relativas. Pero pues la inmensa mayoría considera que este tipo de representaciones conducen a muchos errores en su interpretación, especialmente cuando los tamaños no son proporcionales a las cantidades que estos representan. Los pictogramas son usados frecuentemente en programas comerciales. Hay un programa comercial, una propaganda comercial, perdón, que es la de Mr. T, me parece mucho, que es la que, digamos,
hacen una comparación de Mr. T con una gaseosa. En esta emplean realizan un diagrama y pues las figuras que ellos utilizan son cubos de azúcar y de esta forma, o sea, lo que buscan es como llamar la atención y que la información quede clara. También pues estas se pueden utilizar en conferencias y en muchas más. Bueno, en la figura 5.15 que tenemos ahí, pues encontramos unos ejemplos de algunas figuras uniformes con las cuales podemos utilizar para elaborar un pictograma. Un ejemplo de estos, bueno, podemos decir que la variación, bueno, la variación sobre el número de obreros por industria, pues se presenta, la figura que se va a presentar en esto es la de un hombre, y pues que normalmente la figura que representa a las exportaciones son o barcos o sacos. Bueno, en la figura que estoy presentando, pues habla sobre las cargas movilizadas por puertos y muelles privados. Eh, esta figura pues tiene un efecto positivo, pues ya que es muy atractiva y llama la atención de los observadores o analistas. Pero esta no se puede confiar mucho ya que este tipo de gráficas, por lo que son demasiado recargadas de información, así que bueno, esto impide visualizar mejor la información. Bueno, las reglas para la elaboración de gráficas. La forma de una gráfica depende del gusto de la persona, de la que como la quiera elaborar, pero sin embargo hay ciertos principios que se deben tener en cuenta a la hora de realizar gráficas. Bueno, el primero, pues las líneas y los símbolos usados deben ser directamente indispensables para una mejor visualización de la información. Se considera que la mejor gráfica es la más simple. El segundo, que si hay más de dos gráficas, se deben enumerar, porque no solamente la distinción de las gráficas debe ser subtítulo. Entonces, al enumerarla, pues se tendría que poner por varias razones. Gráfica 1, gráfica 2, bueno, las N gráficas que haya. El título. Entonces, toda gráfica debe llevar un título que se aclare con su contenido. Pero, pues, la posición del título ya se considera el gusto personal. La línea vertical también se le denomina ordenada. Esta se utiliza para representar las frecuencias. En esta línea debe empezarse siempre desde cero. Las características cualitativas y cuantitativas por lo general van en la línea horizontal. Las gráficas deben ser bastante sencillas. Deben ser bastante sencillas para procurar que la idea sea clara y esta información pueda ser comprensible sin ayuda de descripciones en los textos. Bueno, cuando la gráfica presenta más variable, se debe hacer una clara diferencia o sí, una clara diferencia, una distinción, y estas se hacen por medio de las leyendas, notas o signos convencionales. Señora. Es que se te escucha súper entrecortado y no están entendiendo casi. Entonces, si tienes audífonos o algo así, quítatelos para que puedan entender. Porque desde el principio no se te entendió mucho. Mientras ella logra solucionar el tema del audio, continuemos, por favor.
Juliet, ¿vas a exponer porque no te estamos escuchando? Profe, me toca reiniciar el computador. Vale, dale. Por eso, sí, que siga la persona, la siguiente persona. ¿Quién sigue del grupo? No sé si me están escuchando. ¿Se está escuchando? Pero tienes que usar uno solo de los equipos. Si los utilizas ambos, te va a entrar interferencia. Se escucha. Se escucha un eco porque hay dos con sonido. Entonces toca que desconectes uno. Bueno, ¿no hay nadie más del grupo? ¿Solo las dos que han expuesto? ¿Tres? Son 4, profe. Bueno, ¿y el resto? Sí, ya va a hablar. Sigue Joana. Profe, ya un segundo proyectamos y continuamos, porque Caterina era la que ya estaba proyectando, pero tuvo que reiniciar el computador. Pictograma como recurso comunicativo. Los pictogramas pueden ser utilizados como sistemas alternativos o como potenciador de la comunicación. Generalmente las personas que lo utilizan presentan dificultades en la comunicación oral y escrita y utilizan imágenes a modo de palabras para expresar ideas, conceptos o sentimientos. También encontramos que los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos comunicativos en la enseñanza en la que se desarrollan contextos de diversidad. Estos básicamente son utilizados por alumnos a los cuales presentan necesidades para poder comunicarse con su entorno y poder entender el mundo que los rodea de una forma más dinámica y de una forma más sencilla. Alexa, por favor, ¿puedes pasarla? Bueno, encontramos que los pictogramas son perceptibles, simples y permanentes. Estas cualidades son de gran ayuda para cualquiera, pues todos necesitamos claves que nos ayuden a entender el mundo y ordenarlo en nuestra mente, pero lo son especialmente para las personas con dificultades de atención, memoria, lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo. Encontramos que los pictogramas son utilizados... ¿Para qué sirven los pictogramas? Los pictogramas sirven de gran ayuda para estructurar la anterior. Sirven para estructurar paneles informativos donde pueden indicar la secuencia de las actividades que se realizan durante el día. Dan mucha seguridad y tranquilidad a las personas para poder estructurarse y poder anticiparse a lo que viene después. Pues esto básicamente como es utilizado por medio de la vista, las personas pueden apoyar la adquisición de la lectoescritura y así poder llegar a obtener una comunicación oral y escrita con las personas que poseen ciertas dificultades, son las que más necesitan o a las que más se les puede ayudar. Estos pictogramas. Siguiente. Bueno, encontramos también que los pictogramas se utilizan, pues como lo mencionaba anteriormente, para apoyar la adquisición de la lectoescritura y mejorar una comunicación. Bueno, es básicamente con el fin de representar figurativamente situaciones, sentimientos, movimientos y la comprensión de quien los utilice es bastante fácil. Siguiente. Bueno, encontramos que las señalizaciones también son pictogramas y que ellos los encontramos como señalizaciones que vemos en todo momento y estas señalizaciones de seguridad
Son símbolos globales creados para que cualquier individuo del lugar, para cualquier individuo en cualquier lugar pueda identificarlos al verlo etiquetado en el producto. Estos pictogramas fueron estandarizados por el sistema globalizado de seguridad y un sistema de gestión ambiental. Siguiente. Bueno, también encontramos que los pictogramas son de gran ayuda para la educación y para la comunicación, ya que facilita la vida, facilita el recurso comunicativo para las personas. También encontramos que encontramos los pictocuentos, pictocanciones, pictopoemas, pictomúsica. Todo esto forma parte de una serie de aplicaciones desarrolladas con el único fin de ayudar a las personas que tienen dificultades mediante el lenguaje oral y que se comunican más eficientemente por medio de las imágenes. Actualmente encontramos plataformas donde se le facilita muchísimo a las personas con estas dificultades poder avanzar en su comunicación por medio de la lectoescritura. Podemos decir que gracias a estos pictogramas se le facilita la vida a muchas personas. Siguiente. Esta partecita me tocaba. Bueno, los pictogramas, como hemos escuchado, tienen varias aplicaciones. Y pues yo voy a decir unas matemáticas. En las aplicaciones matemáticas pues los pictogramas se usan demasiado en esta área. El uso de tablas con signos es una excelente forma para lograr organizar información y entenderlo pues de manera más sencilla. Un pictograma tipográfico matemático nos da información por medio de dibujos acerca de lo que se está estudiando. Puede representarse en frecuencias absolutas y relativas de variables, en categorías o periodos de tiempo. Existen pues un gran número de gráficas que pueden ser usadas, como en el gráfico de barras, donde se elaboran símbolos de longitud proporcional, en el de dibujos, donde los símbolos equivalen a unidades de frecuencia relativas o pues absolutas, de áreas donde el dibujo o símbolo varía de acuerdo con la frecuencia. En la estadística también es ampliamente utilizada por medio pues de sus símbolos y sus signos para representar conjuntos de datos. Pues las frecuencias estadísticas se identifican por medio de acumulaciones de símbolos y suelen ser usados como medio alternativo de comunicación. Lo que hacen pues este tipo de símbolos es permitir, interpretar, entender y transformar lo que se está pensando en realidad. Muchachas, les quedan 5 minutos. Bueno, respecto a los ejemplos de los tipos de pictogramas, pues en primer lugar tenemos aquellos donde cada símbolo representa un valor uniforme y definido. Para este ejemplo podemos encontrar lo siguiente. María encuestó a sus compañeros respecto a sus materias preferidas en el colegio y con los datos construyó el siguiente pictograma. Bueno, entre materias preferidas tenemos sociales, inglés, matemáticas, español y educación física, en el cual en sociales contamos con 6 estrellas, en inglés con 2, en matemáticas con 4, en español con 8 y en educación física con 5, el cual pues cada estrella equivale a 2 votos. Es decir que para hacerlo pues más fácil podríamos multiplicar entonces 6 por 2, 12, y así ya sabemos pues que 12 de sus compañeros eligen la materia de sociales, 4 de sus compañeros eligen inglés, 4 de sus compañeros eligen inglés, 8 de sus compañeros eligen matemáticas y así sucesivamente. Siguiente. En el segundo, pues podemos encontrar pictogramas donde el tamaño de los símbolos es proporcional a los valores representados. En este ejemplo podemos encontrar el siguiente pictograma que representa la evolución del número de hectáreas sembradas de trigo en un país.
en el cual pues se puede ver que a medida de que van aumentando el número de hectáreas, de la misma manera va aumentando su gráfico. Siguiente. Y en tercer lugar, pues tenemos los pictogramas, donde un gráfico estándar, ya sea el lineal, el de barras, el de sectores, es decorado con elementos figurativos, o donde un gráfico estándar es presentado como un cuadro más amplio. En el siguiente ejemplo, pues podemos encontrar los deportes preferidos en una clase de 30 alumnos, en el cual está baloncesto, fútbol, voleibol, alpinismo y tenis, en el cual pues podemos encontrar en el lado izquierdo una gráfica lineal en la cual pues cada uno de sus deportes están acompañados de un dibujo. Siguiente. Bueno, este ejercicio es un ejercicio práctico, entonces habla de una importante empresa exportadora de maquinaria. Se aplica un estudio para determinar qué tipo de bebidas consumían sus empleados en las horas laborales. El objetivo de dicho estudio era determinar de qué bebidas debería surtirse el dispensador automático de tal forma que el aprovechamiento del espacio fuera máximo. A continuación se presentan los resultados obtenidos al tomar una muestra de 50 empleados. Esos son los datos. Entonces, Alexa, ¿puedes dejar de compartir, por favor? A continuación, entonces, les voy a explicar el siguiente ejercicio de esta manera. Entonces, pues acá tenemos los datos ya organizados y tenemos una tabla de frecuencias en la cual pues primero tenemos que hallar la frecuencia absoluta, la cual es pues el número de bebidas de cada modalidad. En este podemos ver que de agua se encuentran 5, de agua se encuentran 5 valores, de gaseosa se encuentran 2, 3, 4, 5 también. Lo podemos hacer de un color diferente. Entonces acá colocamos 5. En el jugo se encuentran 19 valores, el cual también lo podemos acá colocar de diferente color. Entonces acá le damos 19. De la misma manera con la limonada, que se encuentran 8 valores. Acá va 19, acá va 8. En la malta podemos encontrar 13 valores. En la gaseosa 5, va así, qué pena. Bueno, luego tenemos que hallar la frecuencia relativa, lo cual es la frecuencia absoluta sobre el número de datos que hay. Entonces, como acá podemos hallar la cantidad de datos, dándole acá en autosuma, entonces acá podemos colocar que es igual a la frecuencia absoluta dividido en el número de datos, y como ese es un valor fijo, entonces le damos en F4 para que en todas las casillas nos haga la misma operación. Acá le damos pues para la autosuma para comprobar, y la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia relativa, pero en forma diagonal. Entonces acá podemos colocar que es igual, este es igual a este va a ser igual a este, más este, y así sucesivamente. Para hacer el diagrama, el pictograma, entonces le damos acá, podemos utilizar un diagrama de barras, en el cual pues tenemos que seleccionar los datos, los cuales van a ser estos de acá, que es el tipo de bebida más la frecuencia absoluta.
Listo. Entonces, estos los tenemos que dejar, pues, sin relleno para que de esa manera, pues, podamos hacer el pictograma. Acá, en el momento, para colocar, pues, en cada uno como el diferente gráfico, vamos a relleno, le damos en relleno con imagen o textura, le damos en archivo. Tenemos que tenerlos de por sí, pues, ya organizados en una carpeta para que no se nos dificulten, y le damos insertar, le damos cerrar, y ahí vamos a ver en que en el diagrama ya se van a ver como tal, pues el número de agua, de la misma manera acá en el número de jugo vamos igual a relleno, relleno con imagen o textura, le damos en archivo, vamos al jugo, le damos a aceptar y vamos a ver de que ya cada uno va a tomar pues su forma. Igualmente vamos con la limonada y así sucesivamente con el resto. Y ahí podemos ver que a mayor frecuencia, mayor va a ser el tamaño de cada uno. Los cachorros. Entonces acá vamos, y así es, de esta manera es como podemos hacer un pictograma de esta manera es como podemos hacer un pictograma en Excel. Ya de esta forma, pues podemos concluir que la bebida que más consumen en la empresa es el jugo y enseguida, pues en su preferencia va a ser la malta. Listo, profe. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Está preparando el otro grupo, por favor? Bueno, estos gráficos son, digamos, tienen algunas similitudes al de barras, pero también hay algunas diferencias con respecto a la parte conceptual y visual. Digamos que a veces los vemos no como unas representaciones, digamos, científicas o matemáticas o estadísticas, pero sí representan cantidades que al ojo lo que hacen es vender. Entonces mi pregunta va en ese sentido, digamos, ¿en qué más áreas realmente se pueden utilizar estos diagramas de pictogramas? ¿Alguno del grupo que por favor me conteste? Pues sí, como lo dices, en el área de mercadeo es muy fácil encontrar los pictogramas, bien sea promocionando ropa, promocionando comidas, bebidas. O sea, en sí el pictograma, como lo dices, no es básicamente en cuanto a lo estadístico o lo matemático, sino que nosotros pictogramas los vemos en cualquier parte, vemos en la calle, en la señalización, en el prohibido parquear, en los parques, en los zoológicos que dice como no alimentar a los animales. En sí es como una herramienta que nosotros la vemos la mayoría de nuestro tiempo. Sí, pero bueno, ahí habría que tener alguna aclaración, es que aunque los pictogramas son representaciones gráficas, si lo llevamos un poquito al tema estadístico, digamos que las señales de tránsito, este tipo de cosas solo representan algo, pero no desde la estricta estadística o desde el aspecto de representar cantidades o diferencia en cantidades, ¿no? Hay que tener una diferencia en ese aspecto, pero pues sí, digamos que se ven desde esos lugares. Bueno, con respecto a alguna observación, pues eso se nota, por ejemplo, cuando alguien está exponiendo y se le olvida la temática, ¿sí se dan cuenta? Entonces, lo que uno espera es que el grupo la respalde, en el sentido de que se supone que es una exposición en grupo y todos debían estar preparados para ese tema, porque eso puede suceder, es normal, es natural, ¿cierto? Si sucede en un salón de clase que están todos y a veces como que se le olvidó y bueno, sí, en este caso no es que se le haya olvidado, en este caso es que tuvo alguna dificultad tecnológica. Ahí es donde en cierta medida el grupo tiene que respaldar porque de una u otra manera la nota va a ser igual para todos. Falle uno, acierte el otro, entonces eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, muchachos, para que de una u otra manera, en el momento de que alguien de pronto por alguna dificultad no pudo entrar,
se le cayó el audio, se le cayó el internet, hay otra persona que dice, bueno, profe, en este caso tal cosa, pero se vio como que simplemente se repartieron los pedazos, pero como que el resto, como que no hubo una estructura como tal de grupo, por eso se trabaja en grupo y no individual. Eso es como para tenerlo en cuenta, muchachos, las del grupo anterior y pues para todos los grupos, ¿no? Porque puede que suceda algún tema con eso. De resto, no más, me pareció interesante, digamos que chévere, por ejemplo, cómo construyeron en el Excel, yo no sabía que, por ejemplo, se podía rellenar eso, la verdad yo en Excel yo creo que igual o igual no, o peor, diría yo, de novato que ustedes. De pronto ya hay mucha gente que sabe mucho de Excel, pero yo, por ejemplo, no sabía que se podían rellenar así las gráficas, es algo muy interesante, me gustó mucho, es algo que aprendo nuevo, entonces eso me gustó por parte del grupo. De resto nomás, creo que bien, manejaron muy bien el tema, pues algunas dificultades que son naturales y normal, pero bien, muchísimas gracias. Y por el tema del tiempo, seguimos con el tema de pictogramas. Listo, por favor, el siguiente grupo, muchísimas gracias al grupo anterior. Y les recuerdo, ¿no? Por favor, el paquete, ustedes pusieron ejercicio, van a poner ejercicio también para sus compañeros, entonces, para que nos hagan el favor y nos compartan eso, me compartan eso al correo para yo irlo subiendo. Listo, muchísimas gracias.